somos el equipo 8 y a nosotros nos tocó presentar células eucariotas. Pues el equipo está conformado por Luz Yadira Pineda Aguilar, Verónica Escobar Pineda, Víctor Caballero Muguén, Yamileda Aguilar Gerardo y su servidor, Fernando Álvarez Diejos, y para también presentarlos somos parte del CBT 170 de Enfermería General de tercero A, turno matutino. Pues ya les había dicho el nombre del tema, células eucariotas. Espero que les guste y gracias. Le vamos a explicar parte de la célula y ya desglosando un poco de la célula, que la célula habla que se divide de dos partes, que es célula eucariota y procariota. Le vamos a explicar nosotros la célula eucariota y ya, por ejemplo, ya ves, más adelante explicaremos que también la célula eucariota se divide en dos, célula vegetal y célula animal, y nosotros vamos a desglosar cada una de esas. También vamos a explicar célula eucariota, tipos de células eucariotas, entre otras cosas. Hongos, vegetales, próstitos y células animales. Explicar parte de la célula, pero el tema ya más enfocado que nos tocó es célula eucariota. Pero antes de saber qué es la célula eucariota, tenemos que aprender qué es una célula, y ya las células se las voy a explicar. Es una unión anatómica y funcional de todo ser vivo. Tiene función de autoconservación y autorreproducción. Esto es por lo que se considera la mínima expresión de vida de todo ser vivo. Célula eucariota. Ya después que le explique la célula, ahora le voy a explicar la célula eucariota. Le voy a explicar parte de la célula eucariota. Las células eucariotas son aquellas células que tienen un núcleo organizado con una envoltura celular, membrana, que lo aísla del resto de la célula. Y ahí, por ejemplo, tiene tipos, aparte que la célula eucariota tiene unos tipos que son como los hombres, los animales, hongos y protistas, como todas las eucariotas. Ya aparte que nos vamos a enfocar un poco de los tipos, que son aparte de los hongos, vegetales, animales. También se va a explicar sobre la célula animal y vegetal. Ya, pausa. Ya. Como había dicho mi compañero, que existen otros 4 tipos de células, como célula animal, célula vegetal, los hongos y protistas. La célula animal es aquella que tenemos presente como seres humanos, células productivas del proceso evolutivo, que presenta características distintivas como consecuencias del mismo. La célula animal es aquella célula con núcleo que se imposibilidad de que genera sus propios alimentos, como sucede con las células vegetales, las mismas esas propias de organismo pluricelular. Tiene los cloroplastos como clorofila. Gracias a ellos realizan la prótesis y por sus zonas autotransforman, son capaces de realizar sus propios alimentos. También la fluorotesis, como sabemos, del proceso importante en la naturaleza, en la que se depende de oxígeno vital de los seres humanos que respiran. Hongos pertenecen al reino Fungi. Son unicelulares y pluricelulares. Son organismos heterótrofos, ¿no? Es decir, incapaces de elaborar sus propios materiales orgánicos. Según la especie de hongo se reproduce, puede ser asexual y sexual. Ya te pasaste mucho. Mi nombre es Yamileda Aguilar Gerardo y les voy a explicar las estructuras de las células animal y vegetal, que son eucariotas. Bueno, primero es la membrana plasmática. Es una estructura continua que rodea las células, representa el límite entre el medio extracelular, medio externo y intracelular, está en contacto con el citoplasma. También contiene receptores específicos que permiten a la célula interactuar con mensajeros químicos y emitir la respuesta adecuada. En la composición química de la membrana entra a formar parte lípidos, proteínas
y glulípidos. En el citoplasma se encuentra entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Consiste en una dispersión coloidal muy fina de aspectos granulosos. El citosol y aloplasma y en una diversidad de gránulos celulares que desempeñan diferentes funciones. Está subdividido por una red de membranas que sería retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso, que sirven como superficie de trabajo para muchas de sus actividades bioquímicas. Su función al albergar los gránulos celulares y contribuir al movimiento de estos. Citoesqueleto. En el citoplasma existe una red de filamentos proteicos del núcleo que le confieren forma y organización. Permiten también movimiento. A estos filamentos se le denomina citoesqueleto. En pocas palabras, es una red de elementos fibrosos que brindan soporte y forman la célula y la deja dirigir el movimiento. Existen varios tipos de filamentos en el citoesqueleto. Sería el microfilamento, filamentos de actina, típicos de las células musculares. Microtúbulos que aparecen dispersos en la hialoplasma o forman estructuras más complejas como el uso acromático. En filamentos intermedios como los filamentos de queratina típicos de las células epidérmicas. También a su vez estas estructuras mantienen una relación con las proteínas y originan otras estructuras más complejas y estables. Asimismo son responsables del movimiento citológico. Los orgánulos están contenidos en una matriz citoplasmática. Esta matriz es la denominada citosol o hialoplasma. Se caracteriza por ser un material acuoso que es una solución o suspensión de biomoléculas vitales celulares. Muchos procesos químicos, incluyendo la glucólisis, ocurren en el citosol. Juegan un papel importante en la locomoción celular. Ya me les he explicado el de los organelos y los tipos de célula y la parte de la estructura. Me tocó explicarle parte de los organulos. El citoplasma se compone de organulos u organelos con distintas funciones. Cada organulo tiene una función específica en la célula y en el citoplasma. Ahora les voy a explicar tipos de organelos, que es el ribosoma, creo que es el lisosoma y parte del vacuolo, y entre otras que le van a explicar mis compañeras más adelante. Yo le voy a explicar ribosomas. Se encarga de sintetizar proteínas a partir de la información contenida en el ADN, que llega a transcribir a los ribosomas en formas de ARN mensajero, en un proceso conocido como traducción. Cuentan con una subunidad mayor y otra menor. En estas salen del núcleo celular por separado. Lisosomas son orgánulos que poseen enzimas digestivas del aparato de Golgi. Desprenden vesículas y a partir de ahí se forman estas enzimas. En las células contienen proteínas de membrana. Su función es digerir los alimentos que lleguen a la célula. Autofagia. Se diferencian dos clases, primaria y secundaria. Vacuolos. Es un saco de fluidos rodeando de una membrana. En la célula vegetal, la vacuola es una sola y de tamaño mayor. En la célula animal son varias y de tamaño reducido. La membrana en la que la rodea la denominan tonoplasto. Su función de las vacuolas en la célula animal es actuar como un lugar donde se almacenan proteínas. Esas proteínas son guardadas para un uso posterior o más bien para su exportación fuera de la célula mediante el proceso exocitosis. El reticulo endoplasmático es un complejo sistema y conjunto de membranas conectadas entre sí que forman un esqueleto citoplásmico. Forman un extenso sistema de canales y mantienen unidos a los ribosomas. Sus principales funciones incluyen circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma,
servir como área para reacciones químicas, síntesis y transporte de proteínas producidas por los ribosomas adosados a sus membranas, producción de lípidos y esteroides, proveer como un esqueleto estructural para mantener la forma celular. Retículo endoplasmático rugoso. Cuando la membrana está rodeada de ribosomas, se le denomina retículo endoplasmático rugoso. Se encarga de la síntesis y transporte de proteínas, de secreción o de membrana. En su interior se realiza la circulación de sustancias que no se liberan al citoplasma. Retículo endoplasmático liso. En la ausencia ribosomas se le denomina retículo endoplasmático liso. Su función principal es la de reproducir los lípidos de la célula, concretamente los fosfolípidos y colesterol, que luego pasan a formar parte de las membranas. Aparato de Golgi. Tiene una estructura similar al retículo endoplasmático, pero es más compacto. Está compuesto de sacos de membrana de una forma discoidal y está localizado cerca del núcleo celular. Sus funciones son: el aparato de Golgi se transforman las sustancias procedentes del RNA, produce glicoproteínas requeridas en la recreación al añadir un carbohidrato a la proteína. Produce enzimas secretoras como enzimas digestivas del páncreas. Segrega carbohidratos como los usados para restaurar la pared celular. Transporta y almacena lípidos. Forma lisosomas primarios. Mitocondria. Es un organulo que puede ser hallado en todas las células eucariotas. El número de mitocondrias varía según el tipo celular. Están rodeadas de una membrana doble. La más externa es la que controla la entrada y la salida de sustancias dentro y fuera de la célula y separa el organulo y el hipoplasma. Su función principal es hacer principalmente el área donde los procesos respiratorios tienen lugar. Las peritiosomas son microcuerpos, son cuerpos con membranas esféricos. Son formas por generación de partida de un retículo endoplasmático listo. Además ser granulares, no tienen estructuras internas, llevan a cabo reacciones de oxidación que no producen directamente energía utilizada por resto de la célula, no genera ATP, se degrada purinas y en las plantas intervienes de una fotorrespiración. Centrosomas es un orgánulo celular que no está rodeado por una membrana. Sus funciones están relacionadas con la motilidad células, con la organización de citoesqueletos. Los centrosomas tienen un papel fundamental en el establecimiento de la red MTS, en interfase y el uso mitóticos. Por su parte, son esenciales para informar de cilios y flagelos. En los organismos eucariotas, los flagelos son estructuras poco numerosas, uno o dos por célula. Su función principal es la movilidad de la célula.
el núcleo es un órgano, bueno, hemos llegado a la parte final de todo esto. En el núcleo se le considera como la parte central de una célula. El núcleo es un orgánulo membranoso, el cual se encuentra en el centro de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular, organizado en múltiples moléculas lineales de ADN de gran longitud. Su principal función es controlar la expresión genética y mediar con la replicación del ADN durante el ciclo celular. Se guardan dos genes en forma de cromosomas durante la mitosis o cromatina durante la interfase. El nucleolo es una estructura discreta que se tiñe densamente y se encuentra en el núcleo. No es rodeado por una membrana, por lo que en ocasiones se dice que es un suborgánulo. El principal papel del nucleolo es sintetizar el ARNR y ensamblar los ribosomas. Las diferencias. Las células animales componen los tejidos de los animales y se distinguen de las células vegetales. Ya hemos explicado en sí la estructura general de lo que es la célula animal y la vegetal. Habíamos dicho de que estas comparten características, entonces retomando ya todo en sí, habíamos hablado que tanto la célula animal como la vegetal poseen su membrana plasmática, su citoplasma, su citoesqueleto, su núcleo con nucleolo, retículo endoplasmático, tanto rugoso como liso, ribosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, vesículas, lisosomas, centrosomas, en el caso de la célula animal, con centriolos, peroxisomas, flagelos y cilios. Ahora hablando de la célula vegetal, encontramos de que estas adicionalmente tienen lo que son vacuola central con tonoplasto. También cuentan con lo que son todos los tipos de plastos, que serían cloroplastos, leucoplastos, cromoplastos, y también tienen lo que son microcuerpos, que son peroxisomas y glioxisomas. También presentan flagelos únicamente en lo que serían gametos, una pared celular y lo que son plasmodesmos. Bueno, también tenemos lo que son los hongos, que esos son aparte, que vienen variando básicamente, son similares a las células animales, con unas pequeñas excepciones que serían una pared celular hecha de quinita, tienen menor definición entre células y los hongos son generalmente como que más primitivos y solamente tienen flagelos. Bueno, como ya hemos hablado de su estructura, ahora vamos a hablar de cómo se reproducen. La vida de las células eucariotas se caracteriza por un ciclo celular con dos fases principales, que es la interfase y la división celular. Bueno, durante la interfase la célula crece, expresa su material genético, sintetiza proteínas y duplica su ADN. Luego, hablando de división celular, tenemos lo que es un proceso por el cual la célula origina dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que las originó. Consta de dos procesos secuenciales, que son la mitosis o cariocinesis y lo que es la citocinesis. Y bueno, también como ya hemos expresado lo que es su reproducción, también hay que hablar de la muerte. Tanto la célula vegetal como el animal tienen diferentes tipos de muerte. En el caso de la vegetal tiene una muerte celular programada y la animal es diferente. Hablando de la muerte celular programada, que es de la vegetal, esta se llama apoptosis. Este es un tipo de muerte celular en la que ocurre una serie de procesos moleculares en la célula que la conducen a su muerte. Este es un método que el cuerpo usa para deshacerse de células innecesarias o anormales. El proceso de muerte celular programado puede estar bloqueado en las células cancerosas. Y ahora, hablando de lo que es la muerte celular en los animales, tenemos lo que es la necrosis, o sea, hablando en los seres humanos. Designa una muerte causada por alteraciones químicas o físicas. El proceso de necrosis es desencadenado por toxinas, hipoxia severa, agresión masiva y cualquier otra condición que genere caída del ATP. Y bueno, una vez que se ha producido y desarrollado la necrosis, es irreversible. Mientras que la apoptosis a menudo proporciona efectos beneficiosos para el organismo, porque habíamos dicho de que desecha las células que no le sirven. La necrosis es casi siempre perjudicial y puede ser fatal.
a la última parte, que es la de la conclusión, y pues queríamos compartirle la conclusión que teníamos acerca sobre los temas que acabamos de ver, más principal enfocándonos en la parte final de las células eucariotas. Bueno, como sabemos, la célula es la unidad funcional de la vida y en este caso nosotros nos enfocamos en las eucariotas. Independientemente de eso, también están las procariotas, pero eso es otro tema aparte. Como vimos también, toda célula tiene su estructura, se reproduce y muere, entonces... También vimos parte de los tipos de células eucariotas, que son la vegetal, animal, hongos y protistas, entre otras cosas. Bueno, estos tienen organelos y los elementos principales de la célula eucariota serían la membrana plasmática, el citoplasma en el que se encuentran sus organelos, el citoesqueleto y lo que es el núcleo, que es prácticamente el que hace que la célula se siga reproduciendo. Bueno, pues creo que es todo. Nos despedimos hasta el próximo video de la próxima doctora. La próxima investigación. Gracias.